Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hemos estado hablando algunos aspectos, así sea por encima de ciertas cosas que creemos necesarias que Dios necesita trabajar en la vida de aquellos que de alguna manera han sido llamados a recibir una responsabilidad del Señor. Antier hablábamos un poco de la necesidad de que Dios trabaje en nuestro carácter. Ayer hablábamos un poco de la necesidad de que Dios haga de nosotros hombres sabios y entendidos en las Escrituras. Y hoy vamos a hablar de la necesidad que Dios tiene de formar en nosotros un carácter de hombres santos. Dios necesita trabajar en aquellos hombres que Él ha llamado para que la moral y la santidad de estos hombres sea un vivo ejemplo de que son seguidores de Jesucristo. No hay nada en esta época que destruya más el testimonio de un hombre de Dios que la inmoralidad sexual. No hay un pecado más escandaloso, no hay un pecado más grotesco, no hay nada que pisotee más el testimonio del Señor Jesucristo delante de los hombres que un hombre de Dios caiga en algún pecado inmoral. Entonces nosotros debemos levantar el estandarte de la santidad en medio de los hombres de Dios. Y ese es el aspecto que hoy vamos a considerar. Amén. Entonces mira cómo dice Pablo ahí en 1 Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Hay más características, pero queremos enfatizar en la primera que dice, él debe ser irreprensible. Inmediatamente Pablo comienza a hablarnos en qué aspectos de nuestra vida debemos ser irreprensibles. Y el primer aspecto que Pablo habla es que sea marido de una sola mujer. O sea, el hombre debe ser un hombre santo con su esposa, que ame a su esposa, que se santifique en el hogar y que tenga un buen testimonio. Claro, estamos hablando de el hombre en Cristo, porque antes de estar en Cristo nosotros éramos adúlteros, éramos fornicarios, éramos borrachos, eso era antes. Pero ahora en Cristo, aquellos que han sido llamados a tener una responsabilidad, su vida, su hogar, su matrimonio, su andar, debe dar testimonio de que son seguidores de Cristo. Pablo le dice a un Timoteo que es joven, que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, porque a veces el Señor llama a personas siendo muy jóvenes, trabaja en ellos y Él hace una obra muy rápida. Pero le dice, aunque eres joven, tienes que ser ejemplo. Entonces, podemos ser mayores, podemos ser jóvenes, pero algo que el Señor nos llama y es hacer ejemplo en toda nuestra manera de vivir. Entonces, vamos a hablar de la necesidad de la pureza sexual en los hombres que Dios ha llamado a la responsabilidad en medio de su casa. Entonces, vamos a comenzar a hablar varios pasajes. Antes de mirar un pasaje dice Proverbios que al hombre que es tenido por sabio entre el pueblo, una pequeña locura es como cuando al perfumista le cae un mosco. Un solo mosco, una pequeña locura. 20 minutos, 5 minutos que llevan a una situación pueden acabar con nuestro ministerio que duramos construyéndolo 20 años, 10 años, 5 años, pueden dañar nuestra reputación. Hay cosas que no se recuperan tan fácilmente y esta es una de esas. Que un hombre se levante de un adulterio es casi imposible en el ministerio. Entonces, como el asunto es tan delicado, debemos considerarlos. Hay una encuesta que hicieron unos hermanos en Estados Unidos y dicen que más de la mitad de los pastores que renuncia al ministerio al año renuncia por problemas sexuales.
Es un asunto que es tan del hombre, tan cotidiano que no deberíamos menospreciarlo, sino considerarlo a la luz de las Escrituras. Entonces vamos a comenzar con un pasaje ahí en Santiago 1, verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una de las cosas más comunes en este asunto es que muchos de nosotros pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar. Pero la tentación siempre va a surgir en el camino. De una u otra manera nosotros vamos a ser probados. No solo por causa de la naturaleza corrupta en la que nosotros cargamos, que heredamos de Adán por el pecado, sino por el mundo en el que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo profundamente inmoral. Nosotros vivimos en un mundo donde el vínculo del matrimonio ya no se respeta. Nosotros vivimos en un mundo donde a las mujeres no le importa meterse con un hombre casado o un hombre soltero. Nosotros vivimos en un mundo donde la televisión, la publicidad despierta nuestras pasiones carnales constantemente. Nosotros vivimos en un mundo donde las mujeres se visten constantemente de una manera provocativa. Nosotros vivimos en un mundo donde todo está en contra de nosotros. Y eso hace que la tentación sea muy común, eso hace que la tentación sea a la vuelta de la esquina. Hoy el hombre, para volverse un hombre inmoral, una persona que no le pone límites a sus pasiones, a veces ya no tiene que ir ni siquiera a ningún lado, hermano. Con 2 clics en su celular ya puede estar navegando en la inmoralidad y en la perversión de una manera que nunca en la historia el hombre lo había podido hacer. Las cosas que tú puedes llegar a ver en internet, eso nunca había existido, hermano. O sea, la inmoralidad hoy está a la mesa, a la vuelta de nuestra casa. Y nosotros debemos saber que como hombres vamos a ser tentados. Tú en tu trabajo, tú en tu oficina, tú en tu universidad, tú en tu camino, tú en la iglesia, puedes llegar a ser tentado. Es una realidad que todo hombre debe saber. Es un asunto en el que nosotros debemos velar, porque constantemente vamos a pasar por ciertas circunstancias donde vamos a ver que podemos ser tentados. Todos somos tentados, pero como cristianos todos somos llamados a ser santos. Una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en el pecado. O sea, yo puedo experimentar un momento, una situación donde yo siento atracción hacia una mujer, donde yo siento que puedo caer en ciertas cosas, pero una cosa es ser tentado, que eso nos pasa a todos. Tú no debes sentirte mal porque eres tentado, porque así como tú eres tentado, yo soy tentado y todos somos tentados, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en el pecado. ¿Sí? No todos los que son tentados pecan, pero todos los cristianos van a ser tentados. ¿Sí? Entonces debemos guardarnos en estos asuntos. Pero dice bienaventurado, o sea, dichoso, feliz, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí ya Santiago comienza a hablar algo bien diciente, hermano. Ninguna tentación, Dios nunca, porque el carácter de Él no se lo permite, Él nunca nos va a poner en una situación en la que de alguna manera Él quiere que nosotros pequemos. Siempre que yo llego a una situación, o es culpa de mi naturaleza caída, o es culpa del ambiente, o es culpa de que yo permití ciertas cosas, o es culpa de que yo propicié ciertas cosas, porque Dios nunca va a impulsar el pecado en mí.
Dios es un Dios santo y Él siempre va a aborrecer el pecado. Él odia el pecado. Él conoce las consecuencias que trae el pecado y Él nunca va a propiciar en mi andar una situación pecaminosa. Porque a veces uno se encuentra con la hermanita que le dice, hermano, pero si es la voluntad de Dios que yo lo convierta. Pero ella queriendo convertir al impío se está poniendo en una situación en la que ella fácilmente es tentada y va a caer. Entonces no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que pequemos. Dios sabe que nuestros pecados pueden destruir nuestro hogar. Pueden quitarle un papá y una mamá a nuestros hijos. Pueden dañar nuestro ministerio en la iglesia. Pueden traer oprobio al evangelio de Cristo. Entonces, Él nunca va a promover el pecado. Si nosotros en algún momento somos tentados, nosotros debemos saber que Dios no está involucrado en el asunto. Que yo debo correr a buscarle a Él para que Él me ayude a salir, a enfrentar la situación, así sea huyendo, porque esta situación no se enfrenta directamente, sino se enfrenta muchas veces huyendo, para que yo pueda honrarlo y glorificarle en el momento que yo paso por esa situación. Dios nunca va a estar involucrado en el pecado. Dios es santo. Y dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Y aquí ya comienza Santiago a mostrarnos por qué muchas veces somos tentados. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que Santiago comienza a mostrarnos que aunque somos llamados a ser santos, aunque somos llamados a ser ejemplo, vamos a encontrar que el mal está en nosotros. En nuestros miembros, dice Pablo, miserable de mí porque yo sé que en mí no habita el bien. O sea, Pablo fue consciente que en su naturaleza humana, en su carne, había una maldad que lo podía llevar a hacer ciertas cosas que eran en contra de la ley. Entonces yo comienzo a darme cuenta que sí, hay muchos peligros externos, pero el primer peligro está en mí mismo. Mi carne tiene la capacidad de seducirme, atraerme hacia ciertas cosas y llevar a consumar ciertos pecados. Y mira, el asunto es tan terrible que un hombre puede llegar a ser un adúltero sin tener que haber una mujer involucrada. Oye, ¿cómo así? Tú miras una mujer, tal vez la mujer no tiene la intención de hacer nada contigo, tal vez la mujer no quiere hacer nada contigo, pero tú con tu mente comienzas a acariciar ciertos pensamientos. No es solo mirarla, dice que el que la mira y la codicia. Y comienzas a fabricar en tu mente ciertas situaciones con aquella mujer que ni siquiera tal vez te conoce. Y tú llegas al adulterio en tu corazón, sin que ella esté involucrada. Y en esos momentos se caen en ciertos tipos de pecados. Pecados que hoy en día ya ni siquiera se les llama pecados. Pecados como la masturbación. Pecados que hoy son comunes en gran cantidad de hombres. Y ya el hombre no solo se conforma con mirar a la mujer, con codiciarle a la mujer, con llegar a ciertos tipos de pecados, sino él quiere alimentar más su mente. Entonces entra a internet y comienza a buscar ciertas imágenes. Comienza viendo ciertas imágenes, después ciertos videos. Y sin darse cuenta, él está cayendo en un mundo de esclavitud, de adicción, de corrupción. Y aunque nadie se está dando cuenta, se ha vuelto un pervertido en su corazón. Sin que nadie se haya dado cuenta, ha codiciado multitud de mujeres y en su corazón ha llenado su mente de cucarachas y de cosas sucias que lo están destruyendo por dentro. Y llega a la reunión y se siente mal, se siente incómodo, se siente juzgado interiormente. ¿Por qué? Porque en su corazón ha pecado y ha consentido cosas que lo están corrompiendo por dentro. Es un asunto en el que
que, hermano, mucha de la consejería que nosotros damos a hombres siempre tiene relación en este asunto. Y no hay nada más terrible que el pecado que se cultiva en lo oculto. Porque muchas veces no se trata por lo que se ha hecho en el secreto. Y Dios necesita destapar. Y nosotros necesitamos ser libres. Nosotros necesitamos correr cada día en pos de la santidad. Correr cada día en pos de la victoria sobre el pecado. Correr cada día en pos de las cosas del Espíritu. Y tomados de la mano de Cristo, vencer y tratar todas aquellas cosas que caracterizaban a nuestro viejo hombre. Pero Dios necesita destapar la enfermedad y librarnos de ella, ¿no? Porque, como dice Pablo, haced morir. Hay cosas en nosotros que debemos matar, que debemos destruir. No las podemos tolerar porque el tolerar ciertas conductas, ciertas prácticas pecaminosas, siempre nos van a llevar a un abismo peor. Comenzó en el corazón, pero de pronto llegó un día la mujer que ya no solo está dispuesta a propiciar ciertos pensamientos, sino que va a querer participar en ciertas situaciones con nosotros. Y nosotros debemos saber que hay un enemigo que nos odia profundamente. ¿Ustedes se acuerdan cuando iba Israel por el desierto y dice Balac, llamen a Balaán y que maldiga al pueblo? Y fue a maldecirlo y el Señor no lo permitió. Pero ¿saben qué hizo el astuto? Y eso es el mismo diablo. No lo pudimos maldecir, hagamos una cosa, traigámosles mujeres. Y trajeron las moabitas. Lo que no pudo hacer Balaán con la maldición, lo hicieron una compañía de mujeres, que llevaron a los hombres a la perversión y a adorar los ídolos. Y eso trajo el juicio de Dios para la vida del pueblo de Israel. Hermano, el asunto es tan serio que dice la palabra que a grandes la mujer ramera ha hecho caer. A los fuertes. ¿Cuáles son los dos hombres más fuertes del Antiguo Testamento? Sansón y yo diría que David. Y los dos cayeron en pecado inmoral. Sansón terminó su vida avergonzado y ciego, porque nunca trató con su impulso sexual. David trajo la ruina a su familia e Israel, porque no se controló al ver una mujer desnuda. Señor, tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Entonces mira lo que sigue diciendo Santiago. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte espiritual y el juicio de Dios. Vamos a ver ciertas cosas que la palabra nos dice para tratar con esta área, hermano, porque si es una realidad que está en nosotros, Dios no solo nos muestra el examen de lo que nosotros somos, sino nos muestra ciertas maneras como podemos tratar con esos asuntos. Ahí más adelante, en la primera epístola de Juan, el Señor habla ciertos asuntos. Primera de Juan, dice, capítulo 1, desde el verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, aquí ya comienza un asunto bien interesante, hermano. En estos asuntos de la santidad, del caminar con el Señor, siempre es bueno tener compañeros con los que podamos tener comunión. Yo debo buscar una amistad, un compañerismo,
con aquellos hijos de Dios que van en pro de la santidad. Yo debo perseverar, yo debo hacerme amigo de aquellos que yo veo que tienen como meta seguir la luz del Señor, que son luz en el Señor, que están corriendo, que se están guardando, que se están santificando, que están luchando por estos asuntos. Nuestro compañerismo no debe ser natural, no debe ser religioso. Nuestro compañerismo nos debe estimular los unos a los otros a ser santos, a santificarnos, a luchar. Pregúntale a tus compañeros de milicia qué están haciendo por santificarse. Dile a tu hermano, ¿qué has hecho en tu vida para luchar con tus pecados? ¿Cómo has tratado esto? ¿Cómo has tratado con la lujuria? ¿Cómo has tratado con el adulterio? ¿Qué haces tú para caminar en santidad? Y cuando lo estés haciendo y lo estés experimentando, dile, hermano, yo me propuse ahora de todo corazón no ver novelas. Nada que estimule la carne, nada que me despierte a eso, lo estoy haciendo. ¿Tú qué estás haciendo? Vamos a orar los dos. Yo voy a orar por ti, tú vas a orar por mí y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser santos. Que de pronto tú vas caminando y Él hace un comentario, tú le puedas decir, hermano, eso no es de Cristo. Cuida tus ojos, cuida tu andar, cuida tu manera de vivir. Anda con tu esposa, ama a tu esposa, deleítate en tu esposa. No visites a hermanas solo, no des consejerías a hermanas solo. Eso es peligroso para ti. Necesitamos ser compañeros de batalla. No compañeros naturalmente, no algo superficial, sino compañeros de aquellos que se están preparando para reinar con Cristo, que están buscando la santidad, que nos estamos enseñando los unos a los otros con nuestro ejemplo, pero también con nuestro compañerismo a caminar de cierta manera. No debemos llegar a auxiliar al hermano ya cuando ha pecado. No debemos llegar a auxiliar al joven ya cuando su matrimonio se está derrumbando. Debemos aconsejarnos, guiarnos, enseñarnos. En esta batalla, si andamos solos, vamos a caer. Por eso el Señor no mandaba a los discípulos solos, los mandaba de dos en dos. Porque cuando tú tienes un compañero que está ahí contigo, ayudándote, cuidándote, el enemigo va a tener menos puertas para entrar. Pero entre nosotros debe haber decoro, amor, santidad. Hay cosas que entre nosotros ni se deberían nombrar, hermano. Yo me acuerdo que hace muchos años acompañaba a una persona a predicar la palabra y este hombre no podía ver entrar una mujer bonita a la reunión porque se me volteaba y me decía, oye, tan bonita la hermana. Y yo lo miraba y este hombre, como un predicador, como alguien que está siendo ejemplo para otros, muestra esa debilidad, hermano. Nosotros debemos tratar ser santos y estimularnos los unos a los otros a la santidad. Ser compañeros, ejercitarnos, seguir. Y si usted, como le decía a un hermano, si usted ve que entre los jóvenes que usted comparte de Cristo, no hay ninguno que esté buscando eso, camine solo. Lea libros de hermanos que sí fueron santos, que sí enseñaron a la santidad. Búsquelos. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, mis amigos eran Austin Spar, Watchman Nee, porque no veía que entre los que estaban ahí conmigo querían eso. Igual que los del mundo, conversaciones del mundo, fútbol del mundo, cine del mundo. Eso no me servía, no me beneficiaba. Tenemos que ser común, tenemos algo en comunión que es Cristo, la luz. Hermano, si usted tiene ciertos problemas con el pecado, pida consejo. Confiese sus pecados. Nada quita el poder que tiene el pecado más que cuando él es expuesto. Hay cosas, tú notas que hay hermanos que llevan luchando 5, 7, 10, 15 años y no lo han podido vencer. Si tú te has dado cuenta que no has podido solo, busca a otros que te aconsejen, busca a otros que te enseñen, busca a otros a los que les debas dar cuentas. Pero no es necesario caer en el pecado para que nos ayuden. Antes, cuando yo estoy siendo tentado, cuando yo siento si tú lo expones, el Señor te va a ayudar.
Hay hermanos con experiencia en medio del pueblo de Dios. Hay hermanos que te pueden guiar, que te pueden aconsejar. La comunión del cuerpo de Cristo es para vencer estas cosas. Amén. Como decíamos, hermano, nosotros no debemos sonrojarnos porque es que todos luchamos con lo mismo. No estamos hablando de una lucha que es extraña para nosotros. Todos luchamos con esta carne. Todos estamos cargando un muerto que quiere pecar, que quiere satisfacerse en ciertas cosas. Entonces sabemos de qué estamos hablando porque es la lucha diaria de cada uno de nosotros. Necesitamos la comunión. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nos decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo a veces pensaba, ay Señor, cuando yo llegue a los 50, 60, eso ya. Y hace poco me escribió un hermano a la página, un hermano que conocimos, un hermano que tiene como 80 años. Hermano, te ruego que ores por nosotros. Estoy teniendo problemas, me estoy sintiendo profundamente tentado con las mujeres. Y yo me reía, yo viéndose correr. Un hermano de 80 años. Y le dije, hermano, vamos a estar orando, pero guárdate. Comencé a darle consejo y comenzó a contarme. Hermano, un día en el campamento se me acercó una hermanita con un escote. Me dio un beso, me saludó en amor. Después de que vi a esa mujer en el escote, no me la he podido sacar de la mente. Ayer fui a comprar un periódico y en el lugar del periódico una multitud de revistas pornográficas. Me sentí tentado a comprarlas, hermano. ¿Qué hago? Eso es una lucha que vamos a tener toda la vida. Eso es una lucha que tiene todo hombre. Hace poco un hermano que trabaja con nosotros en Tesoros Cristianos me estaba contando, el hermano como vive lejos de donde nosotros estamos, siempre estamos en contacto por Skype. Un día le llegó, estábamos hablando por Skype y le llegó un mensaje, hola, ¿cómo estás? Le dijo el nombre y comenzó a saludarlo. Ven, quiero que me aceptes, quiero verte, quiero que me veas. Y él dice, ¿quién será? Una hermana, un hermano. Y cuando fue a darle clic, se dio cuenta que no. Era alguien que no debía aceptar. Pero él dice, hermano, fue como un minuto en el que yo sabía que debía darle que no, pero quería hacerlo. Es una tentación que llega a nosotros sin estarla buscando. Señor nos ayude y nos prepare para que cuando venga el día malo, el día de la tentación, podamos tener valores formados, cimentados por la palabra, para que podamos escoger el camino de la bendición, que es el camino de la santidad. Y dice, si yo digo que no tengo ese pecado, me estoy engañando a mí mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesemos, hermano. No solo al Señor, Señor, perdóname, yo he caído en esto. Si yo veo que solo la confesión al Señor no me restaura, yo debo confesar a los hermanos. Hermano, nada que se haga en lo oculto queda en lo oculto. Nada, hermano. Yo me acuerdo, yo recién convertido caí en un pecado horrible, hermano. Y era tan horrible que yo no sabía cómo ser libre y comencé a orarle al Señor, Señor, hazme libre de este pecado. Hazme libre de este pecado porque yo no quiero volver al mundo y esto me está alejando de ti. Hazme libre y hazme libre. Y un día me llamaron a una reunión unos hermanos que me querían. Me sentaron 5 hermanos que oraban por nosotros, que nos aman profundamente. Y uno de los hermanos dice, hermano, el Señor me dio un sueño. Hermano, el Señor en el sueño me mostró que tú estás haciendo esto y estás haciendo esto y estás haciendo esto y necesitas confesar tu pecado. Lo que yo estaba escondiendo, el Señor se lo mostró a los hermanos para hacerme libre de ese pecado. No hay nada que hagamos en lo oculto.
que no haya de salir a la luz, sea acá o sea en el tribunal de Cristo. Es mejor confesar nuestros pecados. Hace poco hablaba con un hermano que se nos acercó a contarnos su experiencia y él decía, el hombre es un hombre creyente pero su mujer es incrédula y es una mujer pero rebelde al evangelio terriblemente. Y además de eso ella tiene una enfermedad que por causa de su enfermedad su cuerpo sufrió cambios muy fuertes. Y el hombre es hombre y tiene unas necesidades, pero por causa de la enfermedad de la mujer no podía cumplir. ¿Sí? ¿Sí me entienden, hermanos? Y el hombre en el trabajo conoció una hermana. Su esposa incrédula, hostia, y en el trabajo consigue una hermana y bonita. Y la hermana con el del Señor, que oremos juntos, que salgamos juntos, que cojamos la buceta juntos, el hombre comenzó a sentirse atraído a ella. Y comenzó a ser tentado con esta mujer. No guardó distancia, porque ahorita vamos a hablar de esas cosas, y comenzó a permitir ciertas cosas, la cogida de la mano. Y un día, en un momento de despedida, se dio un beso con ella. Y el hombre comenzó a sentir por dentro que estaba andando mal, y el Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Pero no a que confesaba su pecado. Y un día se sentó a la mesa a comer con sus hijos y su esposa le dijo, dígame la verdad, yo anoche tuve un sueño y lo vi besándose con fulana de tal. Hermano, nada que hagamos en lo oculto queda en lo oculto. Y el hombre frente a sus hijos, hermano, tuvo que reconocer. Pero eso hizo que él se guardara de caer en algo peor. Pero si hubiera confesado antes, se hubiera librado de esa situación. Confesar, sacar a la luz, exponer lo que está pasando. Esa es una de las formas que el Señor usa para liberarnos. Cuando alguien tiene una enfermedad, lo primero que hay que ver es qué es lo que tiene. Sacarlo, exponerlo. Porque si no se saca a la luz, ¿cómo se va a tratar? Amén. No dejemos nada en los secretos, hermano. Nosotros debemos andar en la luz. Señor nos ayude. Dice un hermano que no estamos tan peor como están nuestros secretos. Señor nos ayude. Vamos a ver otros pasajes, hermano. Vamos a ver la epístola a los Efesios 5, desde el verso 1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Hermanos, un hermano daba un ejemplo y decía esto. Los que tienen el libro de la pureza lo han leído. Dice el hermano que fue al médico y el médico le dijo, no más rosquitas. Rosquitas porque tenía problemas de azúcar. Entonces él llegó ante los hermanos, hermanos, tengo problemas con las rosquitas. Oren por mí porque me gustan mucho las rosquitas. Voy a hacer un ayuno para que el Señor me libre del espíritu de las rosquitas. Pero él comienza a caminar y entra a la tienda de rosquitas. Prende el televisor y ve los programas y las propagandas de rosquitas. Se sienta con sus compañeros a hablar de solo rosquitas. ¿Usted cree que el hombre va a ser libre del problema de las rosquitas? Muchos de los grandes problemas que nosotros tenemos con el pecado es que lo alimentamos. No solo tenemos una naturaleza corrompida, hermano, sino que constantemente la estamos alimentando. Vemos televisión inmoral. Vemos televisión donde hasta el mismo noticiero no puede ser noticiero si la presentadora no se viste de cierta manera. Tenemos conversaciones con hombres que constantemente a veces hasta son nuestros amigos,
Están a toda hora usando un lenguaje vulgar, un lenguaje obsceno, un lenguaje que está despertando la carne. Pero imagínense, donde Pablo David llegara al frente de ustedes a predicarle y usara un lenguaje impuro, usted se escandalizaría. Pero usted no tiene ningún problema con sentarse a ver Sábados Felices, donde la cantidad de chistes son inmoral. Y no solo se está volviendo inmoral usted, sino está corrompiendo la mente de sus hijos y de sus hijas. Vemos televisión, películas donde hay sexo explícito, donde hay desnudez, donde hay inmoralidad. Pues no hay de notarse que nuestro viejo hombre sea como un animal sediento todo. Si usted alimenta, si usted permite, si usted no se santifica, usted va a tener muchos problemas con ese asunto. Si usted no guarda distancia, si usted no aparta sus ojos, si usted no cuida sus oídos en este asunto, va a tener muchos problemas. Hermano, y saben que la carne es algo terrible. Yo siempre uso el ejemplo, una vez iba yo con un amigo que tenía un perro de pelea. Íbamos caminando por el parque y él lo tenía amarrado y con bozal, pero en algún momento le quitó el bozal. Y lo tenía caminando y lo comenzó a soltar y soltar, cuando en un momento el perro lo forcejea. Y él voltea a mirar y va caminando otro perro. El perro grande se le manda al perro chiquito y lo prensa acá el cuello y comienza a apretarlo. Le tiramos agua, le pegamos, le hicimos de todo y el perro no lo soltó hasta que mató al otro perro. Ese animal tiene una naturaleza salvaje, pero nada tan salvaje como nuestra carne. Y cuando tú le das lugar a tu carne y tu carne encuentra un lugar de donde salir, o encuentra un lugar donde atarse, tú muy difícilmente vas a salir de ahí. Tú no sabes lo terrible que es para un hombre enamorarse de otra mujer que no es su esposa. Y de pronto probar la presa ya no la va a querer soltar. Su carne se ha desembocado. Ese hombre no le va a importar perder su hogar. Ese hombre no le va a importar perder su testimonio en la iglesia. Ese hombre ya no le va a importar nada. ¿Por qué? Porque le dio lugar a su carne. Difícilmente se suelta, porque nuestra carne es algo voraz, algo terrible. Tome las medidas necesarias. Si yo sé que es la televisión, yo tomo una decisión muy fácil: corto el cable de mi casa. Si yo sé que es el internet, quito el internet de mi casa. Si yo sé que hay ciertas personas que no me convienen, corto la amistad con esas personas. Ay, hermano, no sea tan legalista. Hermano, yo les voy a hablar de alguien legalista. Si tu ojo te hace pecar, quítalo. Si tu mano te hace caer, córtala. Pero todo lo que tú tengas que hacer para ser libre del pecado, hazlo. Porque tú no te imaginas las consecuencias terribles que trae el pecado. Tú estás jugando con fuego que puede destruirte terriblemente. El fuego no es malo y la sexualidad no es mala. Ahorita de pronto alcanzamos a hablar algo de eso. Pero si tú tienes fuego en una estufa controlado con ciertos parámetros, va a ser una bendición. Pero saca el fuego de la estufa y déjalo correr por tu casa, y ¿qué va a traer? Ruinas. Controla tu naturaleza. Y la única manera de controlarla es tener una vida espiritual fortalecida. Una vida de oración constante. Un escudriñar la palabra en serio. Si tú tienes problemas un hermano me decía: hermano, tú tienes problemas con esto, busca la palabra adulterio en toda la Biblia, busca la palabra fornicación en toda la Biblia y tú te vas a dar cuenta de lo que Dios piensa del asunto. He puesto mis mandamientos delante de mí he puesto tus mandamientos delante de mí para no pecar. Memorice los pasajes que hablan de este asunto. Recuerde, yo digo que uno de los libros más preciosos es el libro de Proverbios. Mire lo que dice el proverbio acerca de la mujer extraña.
Yo a veces solo me estremezco con lo que dice Proverbios. Los que se lleguen a ella no volverán. Su casa es camino de muerte. Heridas, confusión buscan los que a ella se acercan. Camino al Seol es su casa. Tú comienzas a mirar lo que dice la palabra y a guardarlo en tu corazón. Y aunque tus ojos se vayan constantemente, tú vas a tener algo por dentro que te está mostrando cuál es la voluntad y el semáforo de Dios. Pero debemos santificarnos. Mira cómo dice Pablo, ni aún se nombre. Hay cosas que entre nosotros que ni se deben nombrar, dice, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. O sea, cuando alguien te esté hablando de este asunto y quiera de alguna manera vana quitarle el peligro a este asunto, te estás engañando, porque mira lo que dice el Señor. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que más está destruyendo nuestra sociedad, hermano? El peligro que ha sucedido en la familia. Hoy en día no existen los hogares. Y si tú te das cuenta, no hay nada que destruya más un hogar que una infidelidad. Es más, hasta Dios, la única manera que nos permite divorciarnos es cuando hay infidelidad. ¿Por qué? Porque Él sabe lo destructivo. Destruye el corazón de tu esposa, destruye los sentimientos de tu esposa, destruye el respeto que te tienen tus hijos, destruye los valores en tu casa. No solo atrae la ruina hacia ti, sino atrae la ruina hacia los tuyos. El Señor le dice a Israel, no me acuerdo, creo que es en Zacarías o en Malaquías, que le dice a los sacerdotes que Él está en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos les fueron infieles a las mujeres de su juventud. ¿Y saben cómo es la manera que el Señor juzga el pecado en un hombre? Le dice, por cuanto tú fuiste infiel a tu esposa, así como parafraseándolo, tú vas a ver que las hijas de tus hijos van a ser como rameras. Y no solo las esposas de tus hijos van a ser como rameras, tus hijas también van a ser como. O sea, nosotros atraemos patrones de conducta inmoral cuando nosotros somos inmorales. Nosotros no podemos pretender la bendición del Señor sobre nuestras hijas, sobre nuestros hijos, cuando nosotros somos inmorales. Debemos orar al Señor porque nosotros somos ejemplo. Hay hogares terriblemente destruidos porque el hombre no pudo controlar sus ojos. Por eso estamos en un mundo como el que estamos, hermano. Vamos a mirar un pasaje. Proverbios capítulo 5. Nosotros debemos ver que el pacto, el matrimonio es una bendición del Señor. El Señor nos da la ayuda, nos da la compañía. Pero también Pablo habla del matrimonio como la manera que el Señor guarda al hombre de la fornicación. Entonces, una de las maneras como yo puedo guardarme de cierto tipo de pecados es manteniendo una buena relación matrimonial. Hermano, nosotros debemos andar con nuestras esposas. Si usted está en su trabajo, que las personas con las que usted trabaje, conozcan a su esposa. Lleve una foto de su esposa, hable de su esposa a sus compañeros de trabajo. Ella va a ser como un velo para usted. No le oculte nada a su esposa. Sea sincero, sea honesto. Ande con integridad. Nosotros conocimos el caso de un hombre que salía a predicar. Su esposa ni era creyente ni estaba de acuerdo con que él predicara. El hombre, de alguna manera, ese resentimiento que tenía hacia la situación de que su esposa no fuera creyente, cultivó una amistad insana con una hermana.
Yendo a predicar, cayó en adulterio, destruyó el ministerio y todo lo que tenía. Hoy está en el mundo esclavo a los juegos. Nuestra manera, una de las maneras que el Señor nos da para guardarnos es teniendo una buena relación matrimonial. Y para yo tener una buena relación matrimonial, yo debo pasar tiempo con mi esposa, amar a mi esposa, mantener una relación fresca, que ella se sienta amada, que ella se sienta honrada, que ella se sienta que yo le estoy dedicando tiempo, que ella se sienta que ella es especial para mí más que todas las otras personas. Un hermano decía, nosotros tenemos 3 mujeres con las que podemos hablar, nuestra mamá, nuestra esposa y nuestras hijas. El resto de mujeres debemos tener cuidado. Nosotros debemos tener cuidado de no ser especiales con ningún otro tipo de mujer. Una relación de respeto y de distancia muchas veces. Una relación puede llegar a ser impropia sin caer en pecado. Cierto tipo de miradas, cierto tipo de sonrisas, cierta manera de hablar con otra mujer que no sea nuestra esposa ya es peligroso. Hay cosas que se deben cuidar. Un hermano una vez contaba el testimonio de que llegó una hermana a la congregación y él estaba preparándose para casar. La hermana ni lo saludó, pero era una mujer tan atrayente que el hombre comenzó a sentir una atracción que por dentro lo quemaba. Y eso le dolía la barriga cuando veía a la hermana. Y ya tenía su prometida. El hombre no sabía cómo tratar con el asunto, pero tomó la decisión de guardar distancia. Nunca se le acercó a hablarle, nunca la miró. Ella ni siquiera se enteró de lo que él servía, del que él sentía. Él luchó por meses con eso, y así como luchó con meses en la medida que él soportó esa tentación, llegó el momento en el que el Señor se la quitó. Pero hay que mantener una distancia, hay que guardarnos, hermano. No hay que propiciar situaciones. Si yo veo que la situación se propició sin mi culpa, yo debo buscar la manera de huir, de salir corriendo, no estar ahí, porque si yo me quedo ahí, yo voy a perder el momento. Hay un programa, hay un reality que vi una vez que se llama Manos al Fuego y es como de parejas. La mujer no sabe si él está siendo infiel, entonces va al programa y en el programa lo ponen en una situación de tentación donde él muestra si es fiel o no es fiel y ganan dinero y todo eso. Pero la característica del programa es que al hombre le dan la posibilidad de salir de la situación, pero la mayoría de los hombres se quedan y todos los que se quedan caen en infidelidad. Hay situaciones que no vamos a resistir, hermano. La Biblia dice, huye. Sal corriendo, no mires atrás, porque si te quedas ahí te estás metiendo en un problema. Como decíamos, hay que enfrentar, pero no es de estar ahí. Ni siquiera de estar ahí orando, ni siquiera de estar ahí leyéndola. Huye, tienes que salir de ahí. Hay situaciones que de verdad no vas a poder enfrentar. A veces sin que esté pasando nada, ya por dentro te sientes una mirada y dice la palabra, te atrapó con su mirada. Una sonrisa, una palabra. Y hay situaciones en las que... Entonces el Señor da el hogar, da la familia para guardarnos de estos aspectos. Mira lo que dice Proverbios 5. Desde el verso, bueno, se podría leerlo, pero no, vamos a leer el verso 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Hay algo que el Señor te dio que es para ti. Eso Él no quiere que tú lo compartas con nadie. Esa es tu esposa, esa es tu cisterna, ese es tu pozo, ese es el manantial que Dios te dio para que todo lo emocional que hay en ti, todo lo sexual que hay en ti, toda tu pasión sea desbocada con ella. Con ella no tienes límites, a ella te puedes dar totalmente y ella se puede dar totalmente para ti y puede haber un disfrute santo, un disfrute puro, un disfrute donde hay gozo, un disfrute donde no debe haber temores,
ni cosas, porque una vez se le acercaba una hermana a preguntarle y le decía, oye hermana, yo me siento como mal porque mi esposo quiere conmigo a toda hora y yo me siento como sucia. El sexo en el matrimonio es lo más puro, lo más deleitoso y es lo que más desea Dios en nosotros. Ahí no hay nada de suciedad, es agradable desde que se mantenga los márgenes de la pureza y de la naturaleza, ¿sí? Sin salir del matrimonio debe ser nuestro lecho honroso y decoroso, pero es agradable, Dios lo dio para que todos mis impulsos sexuales sean satisfechos en mi esposa. Si yo almuerzo en mi casa, aunque en el camino me encuentre cualquier cantidad de restaurantes, yo voy lleno y no voy a tener necesidad. Entonces, el matrimonio también es una responsabilidad sexual donde la mujer no debe negarse al hombre, ni el hombre a la mujer, porque cuando yo me niego a la otra pareja, a la otra persona, tal vez lo estoy exponiendo. Si yo no satisfago, el caso que veíamos ahorita del hermano, era algo físico, pero al ella no poder cumplir con su responsabilidad, el hombre estaba como un animal desembocado. Y muchas veces la mujer usa ese asunto para desquitarse del hombre. Entonces, como esto no me dice, entonces hoy no. Y no sabe que ella puede, por una pequeña bobada, estar propiciando un gran problema, no solo para ella, sino para sus hijos. Pero es un asunto de amor, de compañerismo, de no negarse. Cuando nos casamos adquirimos obligaciones. Ya mi cuerpo no me pertenece, es de ella, y el de ella es mío, y debemos darnos. Amén, el Señor nos ayude. Una manera de guardarnos es mantener una vida sexual activa con nuestra pareja. Eso no se debe perder, hermano. Eso se debe mantener. Tal vez no con la misma constancia que pasaba al comienzo, pero debe haber una constancia. Se debe apartar tiempo, se debe sacar los hijos del cuarto, se debe sacar los hijos de la casa a veces. Se debe tener tiempo a solas con su pareja, porque eso puede volverse un problema terrible, no solo para nosotros, sino hasta para la iglesia. Amén. Bebe, disfruta. La mujer tiene que ayudar, la mujer, hermanos, nosotros vemos que es bueno que la mujer se arregle para salir, pero debería ser al contrario. La mujer debería procurar estar de una manera adecuada para que su esposo se sienta estimulado visualmente hacia ella. Si usted sabe que a su esposo le gusta que se vista de cierta manera, vístasele así en su casa. Pero muchas veces la mujer sale de cierta manera a que otro hombre la miren, pero cuando está en la casa ni se baña y anda en pijama. Trabajamos al contrario, hermanos. Y es un asunto en el que de verdad debemos saber, tú no puedes ser ingenua, hermana. Tu hombre, tu esposo tiene problemas en esta área. Yo no conozco ningún hombre que no los tenga, desde el jovencito hasta el anciano. Y una de las maneras que el Señor te puso es para ayudarle en esos aspectos. Amén. El Señor nos ayude. Dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Ay, hermano, gózate con tu esposa, habla con tu esposa, ríe con tu esposa, mantén esos momentos. Uno nota muchas veces que cuando vienen los hijos desplazan esa intimidad entre la pareja, ya el hombre solo está con los niños, la hermana está con las niñas, los dos están girando en pro de los niños. Y eso a veces desplaza la vida romántica y la vida sexual de la pareja. Ten cuidado con tus hijos. Tú no debes ir tú y tus dos hijos y tu esposa por allá. Tú debes ir tú, tu esposa y después tus hijos.
ni el trabajo, ni los hijos, que nadie le quite el lugar a ella. Y es algo, ¿verdad?, que se nos olvida constantemente y debemos estar recordándonos y dándole el lugar que ella se merece, amándola, cuidándola, entregándonos por ella. Si un hermano a veces decía, hermano, cuando nosotros vamos a predicar ni podemos llamar, estamos en la obra. Mira a Pablo, y le dije, es que Pablo no tiene esposa. Yo sí tengo que llamarla, y a veces se me olvida y tengo que esforzarme, y tengo que mantener mi contacto con ella. ¿Por qué? Porque yo tengo esposa. Y a veces somos descuidados en esos asuntos, ¿no? El Señor nos ayude. Y qué bueno es que Él mismo nos lo esté recordando, ¿no? Qué bueno es que Él nos constantemente nos esté hablando de cosas que seguramente ya hemos oído. Hasta nosotros cuando lo hablamos las decimos y está el Señor recordándonos, porque a veces son cosas que descuidamos muy fácilmente. Como sierva amada y graciosa Gacela, y como graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Ten cuidado, hermano, a veces uno como hombre es torpe, hermano. Viene la mujer, le ha preparado algo agradable en la comida que está haciendo, y uno es tosco, uno es guacho, uno es torpe al hablar, hermano. Nosotros debemos tratarlas con sabiduría, porque si hay algo que es verdad, que a nosotros nos pueden decir lo que quieran y uno como que no es hombre, uno es tosco, uno es brusco, pero las mujeres no, hermano. Una mujer con una actitud ya se siente herida. Una mujer con una palabra ya se siente ofendida. Una mujer, uno hace un gesto, tal vez te sirven, ella preparó algo para ti y tú coges la primer cucharada y te la sirve y como que no te gusta y haces el gesto y ella ya se indispuso contigo. Ya el resto de comida te lo va a querer tirar desde la cocina. Y no somos sabios porque a veces con pequeñas cosas comenzamos a minar nuestro matrimonio. Entonces ella no se quiere acercar a ti y tú en tu orgullo dices, pues yo tampoco me acerco a ella. Entonces nos acostamos bravos y comienza a haber una distancia. Nunca permitas que haya distancia con tu pareja. Eso es algo que nosotros debemos luchar para que no haya distancia. Muchas veces la gran distancia la pone nuestro orgullo. Yo no quiero pedir perdón, yo no quiero esto, yo no hice nada malo y no me doy cuenta que en mi orgullo me estoy cerrando y me estoy alejando cada vez más emocionalmente de mi pareja. Y ya después llego a la casa y ni la quiero ver y se lo hago sentir y ella tampoco me quiere ver y me lo hace sentir. Y ya después estoy pensando en divorcio, ya estoy pensando en acabar en algo que llevo construyendo 10, 15 años. ¿Por qué? Porque mi orgullo no me dejó. Señor, tenga misericordia, porque donde se pule ese carácter de amor, paciencia, fe, es en el hogar. Dice, y en su amor recréate siempre. ¿Saben cuál es uno de los problemas de la televisión, hermano? Y de la ficción, del entretenimiento, que nos muestra un mundo irreal. ¿Qué es ese mundo irreal? Sale una mujer con un cuerpo todo hecho con bisturí, y no solo hecho con bisturí, retocado con Photoshop, ¿sí? Todo artificial. Entonces, como tú estás viendo ese mundo irreal, tú miras hacia allá la irrealidad, y cuando miras la realidad, pues la realidad no es como lo irreal. Porque tú no sabes cuántas cosas tienes que hacer para que se vea. ¿Por qué? Porque no es real. Entonces mira lo que pasa en la mente. Cuando una persona ve esa ficción, él quiere disfrutar de la ficción. Y él comienza a perderle el valor a lo real. ¿Sí me hago entender, hermano? A ti te muestran una Coca-Cola que ella le va escurriendo así fría y tú nomás viéndola, eso tú ya sientes, se te hace agua la boca y te ofrecen un vaso de agua y tú dices, no, ¿cómo? Y así es el mundo, hermano. Porque yo a veces no veo a mi esposa tan hermosa, porque el mundo me ha mostrado otro concepto. Pero no sabemos que ese concepto es ficticio.
plástico, maquinado, egocéntrico, egoísta, destructivo. Yo debo aprender no a recrearme en la ficción, sino en la realidad. Esta mujer dejó todo para irse a vivir conmigo, me ama, me cuida, me lava la ropa, cuida a mis hijos. ¿Cómo no la voy a amar? Si está así gordita, tal vez es por mi culpa, por mis hijos, por lo que yo he hecho. Se ha entregado por mí, ¿cómo no la voy a valorar? ¿Cómo no me va a entregar por ella? Recréate en ella, diviértete con ella, habla con ella, disfruta tu hogar. Esas son de las cosas que Dios dice que es bueno. Bueno es al hombre deleitarse con su esposa y con el trabajo de sus manos. Es bueno que el Señor te dé un trabajo, te dé una esposa, disfrútalo. Es algún don de Dios. Muchas veces nos abstenemos de lo puro y le damos lugar a lo inmoral. Y dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. En el 21, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, hermanos, así ya para terminar, el Señor nos haga hombres puros. El Señor nos haga hombres santos, maridos de una mujer irreprensibles. Amén. El Señor nos ayude. Hay muchas cosas por decir, pero la verdad es que no tenemos tiempo. Pero vamos a orar para terminar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, y queremos volvernos a ti de todo corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, tú sabes cuán débiles somos, Señor. Tú conoces nuestra condición, Señor, y te compadeces de ella. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece tú de los que te temen, Señor. Ten misericordia de nosotros y guárdanos, Señor, porque cuán fácilmente es caminar el camino de la locura, Señor. Cuán fácilmente es extraviarnos y caminar por la senda de la iniquidad, Señor. Oramos para que tu palabra y tus palabras tomen peso en nuestro corazón, Señor. Oramos para que tú hagas de nosotros hombres dignos de llevar tu nombre, Señor. Oramos para que tú trabajes en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, para que podamos ser fieles representantes de tu luz y de tu verdad, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras necedades, Señor. Perdona aún la ignorancia en nosotros, Señor, la cual tal vez nos ha llevado a cometer locuras, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y haz de nosotros hombres fieles, Señor. Hombres irreprensibles, hombres santos, Señor. Hombres que sean llenos de luz y que las personas vean tu luz en nosotros. Ayúdanos a guardarnos, ayúdanos a santificarnos, Señor. Tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor, y en tu palabra, para que tu palabra nos pueda llevar a un conocimiento real, Señor. Y por medio de conocerte a ti y experimentarte, Señor, ser libre de nuestros pecados, poder vencer al pecado, Señor, aún en nuestra vida, Padre. Oramos para que tu palabra corra y llegue a aquellos que la deben escuchar, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Glória ao leão de Judá.